Hola, hola, muy buenas a todos. Aquí estoy de nuevo con otro vídeo. Este caso va a ser un poquito más corto que el anterior, pero va a ser horriblemente repugnante. Seguramente sea el caso más repugnante que hayáis podido ver en vuestra vida. Si no lo conocéis, os vais a llevar las manos a la cabeza. Y quien lo conozca, pues espero daros datos que no conozcáis. Os dejo por aquí mi Instagram, si queréis pues me seguís y si queréis os suscribís, le dais a me gusta, eso al final del vídeo si os ha gustado. Así que comenzamos, vamos a ello. Nos vamos a tener que posicionar en el día 19 de abril de 2008 en la ciudad de Amstetten, en Austria, a 112 kilómetros de Viena, en la que un sábado por la mañana a las 7 de la mañana un señor llama a una ambulancia diciendo que una nieta suya está muy enferma, que necesita ayuda. Esta chica cuando llega al hospital es una joven de 19 años y los médicos enseguida ven que algo raro ocurre con esta chica, que no hay nada normal en ella. Y aparte va acompañada de una nota de su madre que dice: por favor, ayúdenla, Kirsten tiene mucho miedo a los extraños, nunca antes ha estado en un hospital, le he pedido a mi padre que me ayude porque él es la única persona que conoce. Este señor dijo que era la cuarta vez que su hija le dejaba en la puerta de su casa a una nieta suya. Se buscó en todos los colegios, en todos los registros de Austria, se llevaron también a cabo investigaciones en los registros de la Seguridad Social, y no había rastro ni de Elizabeth, que era la madre de Kirsten, ni de Kirsten. Los médicos solicitaron que esta madre apareciera, incluso intervinieron en los medios de comunicación solicitando que, por favor, para poder dar un diagnóstico a esta chica de 19 años, necesitaban hablar con su madre para que les contase todas las dudas que tenían los médicos sobre su palidez, había perdido todos los dientes, no estaba bien desarrollada, tenía una enorme deficiencia de vitamina D, así que la policía, sabiendo que algo extraño pasaba, habiéndole hecho pruebas ya a Kirsten, había un parámetro en los análisis que indicaba que era muy probable que hubiera algo de incesto en esta joven. Así que la policía ordenó que se pudieran recoger muestras de ADN a los familiares de esta joven, pero el abuelo, que se llamaba Josef Fritzl, siempre lo postergaba diciendo que tenía muchas cosas que hacer y que no se podía hacer ninguna prueba de ADN. Recordemos que fue el 19 de abril cuando la joven llegó al hospital, Kirsten. No fue hasta el 26 de abril hasta que por fin apareció Elizabeth, y al principio no quería dar ningún tipo de información, pero la policía la detuvo y finalmente, con el miedo de que le pudieran quitar a sus hijos, Elizabeth dijo que contaría toda la verdad si le prometían que no volvería a ver nunca más a su padre, Josef Fritzl. Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en la ciudad de Amstetten, Austria, fruto de un matrimonio llamada a su madre María y su padre Josef. El padre Josef era un alcohólico que se gastaba todo el dinero en alcohol, en mujeres, llevaba muy mala vida, además maltrataba a su mujer y a su hijo Josef, así que su mujer, que era de armas tomar, María, decidió cuando Josef tenía 4 años echarle de casa. Aunque hay fuentes que dicen que el padre les abandonó, pero finalmente creo que la realidad es que María le echó de casa a Josef. Y María nunca rehizo su vida, siempre estuvieron solos, Josef y María. Era una mujer muy autoritaria, maltrataba también a su hijo, le imponía muchísimos castigos y muy duros, entre ellos un castigo que era muy común en esa época, que era castigarle durante horas encima de una tabla de madera que estaba cortada en punta, y ahí tenía que poner sus rodillas. Este castigo se llamaba Seitelkien, si es que se pronuncia así. Tenemos que tener en cuenta que la infancia de Josef fue en un contexto de la Segunda Guerra Mundial. Su padre luchaba como soldado y murió en 1944 en el campo de batalla. Josef pasaría muchos días y meses encerrado en los búnkers para protegerse de las bombas que caían sobre la ciudad. Los bombardeos comenzaron en esta ciudad el 19 de noviembre de 1944, tantos que cayeron más de 12.000 bombas en solo 6 meses. En 1945, esta mujer, María, harta de tener que hospedar a militares y civiles en su casa de forma obligatoria, tuvo una discusión un día con un policía y le golpeó tan fuerte que le dejó en el suelo, así que como castigo la llevaron 2 meses a un campo de concentración, llevando a Josef a una casa de refugiados de niños. Esta señora ya era fría y autoritaria, pero después de su experiencia en el campo de concentración se volvió aún peor y la relación con Josef fue cada vez a peor, con muchísimos castigos, nada de cariño y nada de amor.
Entonces Joseph fue desarrollando una personalidad abusiva y autoritaria con las mujeres, como que las mujeres valían muchísimo menos y solo para lo que él quería. A los 15 años las discusiones cada vez eran más con su madre y finalmente un día una discusión fue tan fuerte que Joseph terminó golpeando a su madre, tan fuerte que se tambaleó y se cayó al suelo. Desde ese momento su madre empezó a temer a Joseph. Joseph era consciente de ello, ya se habían cambiado las tornas. Su comportamiento sexual comenzó a cambiar, sus primeras experiencias relacionadas con el sexo fueron con su madre, fantasías que él se montaba en su cabeza. Además comenzó a fisgonear a los vecinos y trataba de escucharles y de verles mientras tenían relaciones sexuales, o mientras se desnudaban o se daban un baño. A los 16 años comenzó a estudiar un curso de ingeniería y así podría independizarse finalmente, que es lo que hizo. Consiguió un trabajo en la ciudad de Linz, también en Austria. Era una ciudad en auge con el sector metalúrgico y pudo conseguir trabajo en una empresa relacionada con este sector. Y en 1956 un compañero suyo de trabajo le invitó a una fiesta. En esta fiesta conocería a Rosemary, que sería su futura mujer. Fue esta quien tomó la iniciativa, ya que recordemos que Joseph Fritzl era una persona bastante introvertida. Tuvieron varias citas y en ese mismo año se casaron porque ambos querían formar una familia, tener hijos, así que decidieron casarse pues casi nada más conocerse. Joseph era un desgraciado, no sé si lo habréis podido comprobar por mi forma de hablar de él, y el cerdo describía a su mujer como una mujer sin interés alguno, pero muy óptima para tener a sus vástagos. Vomito con esta descripción que hacía Joseph de su propia mujer. No le atraía nada ni sexualmente ni como persona ni nada, era todo lo contrario a su madre. Era muy sumisa, hacía todo lo que él decía, le perdonaba absolutamente todo. Se fueron a vivir a Amstetten, a casa de su madre, para poder ahorrar y finalmente comprarse su propia vivienda. Y al final del vídeo os diré una confesión que realizó Joseph muchos años más tarde sobre su madre. En 1963 el matrimonio ya contaba con 2 hijas y un hijo. Era muy estricto con sus hijos, les imponía los mismos castigos que le imponía a su madre. No les dejaba hacer nada y de hecho la hermana de Rosemary, que no le caía nada bien Joseph, decía que cada vez que Joseph entraba en una habitación donde estaban sus hijos se callaban, se paraban y aunque estuvieran jugando no decían ni una sola palabra del miedo que le tenían, que no respeto, le tenían miedo. Y llegaría a 1966, año en el que Rosemary se quedaría embarazada de su 4ª hija, que sería Elizabeth, la mujer de la que os he hablado al principio, madre de Kirsten. Nacería el 6 de abril de 1966. Joseph, que era un cerdo, tenía que pasar muchas temporadas, muchos días en Linz, que él seguía trabajando en Linz, y comenzó a acosar a mujeres a raíz del nacimiento de Elizabeth y se obsesionó con una pobre enfermera que vivía en casa con un hijo recién nacido y con su marido. Estuvo fisgoneando todos sus horarios, los horarios de su marido, y por fin llegó un día que el marido no estaba porque estaría trabajando esa noche. Entonces él se quedó pacientemente esperando a que esta mujer apagase las luces y se durmiese. Además tenía la costumbre de dormir con la ventana abierta, así que después de que hubiera apagado las luces esperó un rato para que se quedase dormida y trepó por la ventana, se metió dentro y estuvo un largo rato observándola mientras dormía. Finalmente decidió ir a la cocina de esta señora, coger un cuchillo, volvió a la habitación, se desvistió de cintura para abajo y se tumbó encima de ella y la amenazó con el cuchillo diciendo que si no se dejaba hacer lo que quería hacer el cerdo este tendría terribles consecuencias. Cuando finalizó lo que había ido a hacer el cerdo, esta mujer, muy bien hecho, denunció a la policía. Le detuvieron a Joseph a 18 meses de cárcel por haber visto a una mujer. Pues solo 18 meses, los cumplió tranquilamente. Rosemary, ¿qué creéis que hizo? Le perdonó, fue a verle varias veces a la cárcel. De hecho, es que creo que ni le perdonó porque ni siquiera hablaron del tema nunca, ni dentro de la cárcel ni cuando él salió. Cuando pasaron estos 18 meses, evidentemente le habían echado de su trabajo en Linz, así que volvió a Amstetten con su mujer y sus hijos y no tardaría tiempo en encontrar un trabajo nuevo y además sería ya en Amstetten. Tuvieron 3 hijos más, Rosemary y Joseph. Así que en total tuvieron 7 hijos. Estos, en cuanto podían abandonar la vivienda, que era en cuanto cumplían la mayoría de edad o cuando se casaban, fueron abandonando la vivienda. Los primeros en irse serían los 3 mayores, que eran Ulrich, Harald y Rosemary, quedándose en la vivienda solo los 4 hijos menores, que serían Elizabeth, Sepp,
Gabriel y Paula. Os voy a hablar un poquito de la pobre Elizabeth. Fue la peor parada de sus 6 hermanos. Tenía 11 años solo cuando el cerdo de Joseph comenzó a toquetearla, a observarla, a meterse en su habitación. Se escondía en su habitación y le dejaba revistas XXX para que ésta las encontrase y él ver la reacción de esta al ver esas revistas. Le fisgoneaba absolutamente todo, tanto las cartas que ella mandaba como las que recibía. Elizabeth no tenía privacidad ninguna, así que Elizabeth, que era bastante parecida a su abuela, a María, la madre de Joseph, por eso yo creo que el cerdo de Joseph se encaprichó tanto de su pobre hija, pues harta de todo esto, de todos los abusos, de la falta de independencia, de las grandes palizas que también recibía por parte del cerdo, pues decidió un día fugarse de casa con una amiga, se fueron a Viena, estuvieron viviendo como podían, consiguiendo dinero como podían, se iban a diferentes fiestas. El cerdo de Joseph, haciéndose como un padre dolido y preocupado porque había desaparecido su hija, la denunció a la policía porque todavía era menor de edad, diciendo que su hija se había fugado, así que la policía ya estaba al tanto de esto. Y Elizabeth, en una de las fiestas en las que estuvo, haciendo todo lo que Joseph nunca le había dejado hacer, que era pues eso, reírse con sus amigos, pasar tiempo con sus amigos, estar tranquila, tener un poquito de libertad, también pues bebería algo, imagino. Un vecino de una casa cercana a donde estaban teniendo la fiesta llamó a la policía diciendo que estaban haciendo mucho ruido, así que la policía llegó, Elizabeth se encontraba dentro y como tenían el parte de que se había fugado de casa, pues la engancharon, llamaron a su padre, condujo hasta Viena para coger a su hija y en el camino de vuelta a Amstetten estuvieron en silencio. Y después de esto tuvo la pobre Elizabeth un respiro porque Joseph, no sé por qué, pero no se atrevía a volver a tocar a su hija ni nada, así que tuvo un respiro. Seguramente porque ya veía que Elizabeth ya no estaba aguantando determinadas cosas y tenía miedo de que hablase en algún momento. Pero sí que la castigó poniéndola un toque de queda. Lo que pasa es que Elizabeth estaba trabajando y claro, el cerdo pues la tenía que dejar irse al trabajo y esto no le gustaba nada que Elizabeth trabajase, nada más ni nada menos pues porque no la podía tener controlada cuando estaba fuera de casa y porque en algún momento conseguiría suficiente dinero como para poder independizarse, que era lo que ella más quería. En ese momento ella tenía un novio, que el novio era consciente de que ella estaba muy harta de estar en casa, que se quería independizar cuanto antes y que su padre era muy abusivo con ella, pero obviamente Elizabeth nunca contó lo que le hacía su padre. Además, una amiga también habló en una entrevista diciendo que Elizabeth nunca hablaba de chicos, de quién le gustaba, de nada, era muy reservada en esos temas y le parecía extraño a esta amiga, pero dijo, bueno, pues será más introvertida en este aspecto, le dará vergüenza y por eso no hablará de estos temas. Entonces el cerdo, con miedo de que su juguete sexual desapareciera, se fugase de casa otra vez o se independizase o cumpliese la mayoría de edad y ya él no poder tener potestad sobre ella, pidió un permiso de obras para construir en el sótano una bodega, pero de lo que no informó es que también iba a construir un búnker. De todas formas, el gobierno austriaco, que en el momento en que nos encontramos en este contexto de Guerra Fría, con amenaza de una inminente guerra nuclear, instó a todos sus ciudadanos a que construyesen búnkeres nucleares en sus casas y muchas personas los realizaron pero de forma secreta, así que Joseph tenía la coartada perfecta para construir en el sótano un búnker que además nunca dejó que pisara ningún miembro de su familia excepto la pobre Elizabeth. Elizabeth cada vez ignoraba más a su padre, ignoraba más todas sus órdenes y le ignoraba a él, no le hablaba, no le miraba y Joseph en ese momento, como estaba construyendo el búnker, pues estaba ahí tranquilamente con su búnker, con sus planes de futuro. Terminado el búnker, el día 29 de agosto de 1984, el cerdo pidió a Elizabeth que le acompañase al búnker, al sótano, para ayudarle con una cosa que no podía hacer él solo. Así que Elizabeth, la pobre, dijo que vale, que le ayudaba. Además, en ese momento se encontraban en la vivienda únicamente el cerdo y Elizabeth. Y los bajó y el cerdo le dijo, siéntate en esa silla, voy un momento a por una cosa. ¿Qué creéis que hizo, Joseph? Pues fue a coger un pañuelo, empaparlo en cloroformo, ponérselo a su hija en la nariz hasta que ésta se desmayó. La arrastró hacia dentro del búnker, cerró la puerta
y la ató en una cama. Cuando se despertó Elizabeth, que estaba completamente ida del cloroformo, no sabía ni dónde estaba, qué había pasado, de repente se dio cuenta de que no estaba sola, que estaba el cerdo a su lado, y el cerdo le dijo que sepas que todo esto es por tu culpa, por haberte querido fugar y por amenazarme con que te querías independizar de casa. Y cogió y se fue. El segundo día de encierro comenzó el terrible horror para Elizabeth, que duraría nada más ni nada menos que 24 años y medio. Joseph bajó al sótano y por fin pudo desatar todas sus fantasías sexuales contra su hija. La forzó durante horas, estuvo haciendo con ella lo que le dio la gana, y cuando el tío terminó, se subió a casa, se pegó una ducha y dijo: ¿y qué hago ahora? Pues bajo otra vez al sótano. Y volvió a hacer lo mismo que había estado haciendo durante horas ese mismo día. Esto se fue repitiendo durante 24 años. Hay fuentes que dicen que estuvo bajando 2 veces al día al sótano, otras fuentes que bajaba 3 veces a la semana, no lo sé, pero es que con una vez que lo hiciera me parece suficiente. ¿Sabéis cuántas veces estuvo forzando a su hija durante todos esos 24 años y medio? Más de 3.000 violaciones a su hija, el maldito cerdo. ¿Qué creéis que pasó con estas bio? Que se quedó embarazada a los 2 años de estar encerrada. Gracias a Dios lo perdió a las 10 semanas de quedarse embarazada. Y por el miedo de quedarse embarazada, de que su hijo naciese allí, sin ayuda, sin instrumentos médicos, ella sola le pidió en numerosas ocasiones que por favor utilizase protección. Y el cerdo dijo que no. Además, cuando se quedó embarazada de este primer hijo que perdió, el cerdo se puso súper contento y además diciendo: es un regalo que te he hecho porque todas las mujeres quieren ser madres, pero no de tipo cerdo, además no todas las mujeres quieren ser madres. Compró cintas XXX a las que obligaba a su hija a ver y además la obligaba a imitar lo que hacían las actrices, hacérselo a él. La familia de Elizabeth comenzó a buscar a Elizabeth por su desaparición, entonces la madre, Rosemary, denunció a la policía su desaparición para que la buscasen, y el cerdo de Joseph, para que dejaran de buscarla y que le dejaran a él tranquilito con sus perturbaciones, decidió obligar a la pobre Elizabeth a escribir una carta diciendo que se encontraba en una secta, que no quería que la buscasen, que ahora era feliz y que no iba a volver, que quería estar ahí tranquila sin que la estuvieran buscando ni nada. Así que finalmente toda su familia, sus amigos dejaron de buscarla. A nadie le pareció extraño esto, cosa que no entiendo, porque yo creo que al final conoces a tus hijos, conoces a tus amigos, sabes lo que pueden llegar a hacer y lo que no. Además, su novio sabía que su padre era muy abusivo con ella, se podría haber, yo qué sé, no imaginarse obviamente el horror pero saber que a lo mejor si hubiera querido desaparecer, Elizabeth le hubiera contado algo al novio, porque el novio al final lo único que pasó es que dejó de recibir cartas y finalmente pues dijo: pues nada, ya no querrá saber nada de mí, así que me olvido de ella y ya está. Luego obviamente después, 24 años después, se dio cuenta de: madre mía, ¿dónde estaba la pobre Elizabeth? Cada vez que Elizabeth trataba de escapar, el cerdo le pegaba terribles palizas. Además, él amenazó con que, como él era electricista, tenía mucha información acerca de la electricidad, etc., había puesto en puertas un método de seguridad en el que si ella se acercaba le daría tal descarga eléctrica que acabaría muriendo. Él se encontraba perfectamente cómodo en este búnker. También recordemos que había pasado varios meses de su infancia encerrado en estos, así que para él era algo normal, estaba tan tranquilo ahí con su hija haciendo lo que quería de ella. La pobre estaba completamente sometida a él, le tenía muchísimo miedo. Finalmente Elizabeth, al cabo del tiempo, ya se dio por vencida y ya dejó de intentar escapar. A los 4 años de encierro se quedó embarazada de Kirsten, la chica de 19 años que os hablé al principio. Lo tuvo ella sola, con unas simples toallas y unas tijeras que le había proporcionado el cerdo de Joseph. Además, le había dado un libro para que se documentase sobre cómo poder parir ella sola en su casa. Con esto es con lo que Elizabeth pudo dar a luz a su hija, y con ella vendrían 6 hijos más, serían 7 en total. 2 de ellos serían gemelos, pero uno de ellos solo se pudo mantener con vida durante 2 días. A los 2 días de haber nacido murió porque tenía enfermedades. Al final eran hijos de una relación incestuosa y tenían problemas. Nació con un problema en el corazón que terminó matándole. Así que, ¿qué decidió el cerdo? Como se iba a poner malo, iba a empezar a oler y no sé qué, pues voy a incinerarle. ¿Dónde? En el horno del sótano. Incineró y los enterró los restos
en el jardín de su casa. Prohibía a sus hijos y a todo el mundo que se acercasen al jardín y que no podían entrar en el sótano bajo ningún concepto. Obviamente todos acataban sus normas porque el cerdo, si no, les imponía unos castigos muy severos y todos le tenían miedo. Además, alquilaban 1 o 2 habitaciones de esa casa a diferentes personas. Pasaron por allí más de 100 personas alquiladas y a todos les decía que no podían acercarse ni al sótano ni al jardín, que estaba completamente prohibido y que si lo hacían habría fatales consecuencias y tendrían que abandonar la vivienda. Uno de estos inquilinos tenía un perro y el perro, cada vez que pasaba cerca del sótano o por el jardín, empezaba a caminar extraño, seguramente porque él podía escuchar cosas que nosotros no podemos escuchar. Como cada vez eran más hijos, decidió irse subiendo a su casa con su otra familia a 3 de estos hijos, que serían Lisa, Mónica y Alexander, que eran los bebés que eran más ruidosos. Entonces, con el miedo de que alguien les pudiera escuchar, pues se los fue subiendo arriba con una nota que obligaba a escribir a su madre, diciendo que estaba en la secta, que en la secta no les dejaban que hubiera bebés, así que los cuidase y ya cuando creciesen ya ella volvería por ellos. Además es que los hijos cada vez se iban haciendo más mayores y el cerdo cada vez se iba haciendo más viejo y tenía miedo de que en algún momento ellos pudieran ponerse todos en conjunto contra él y al final ya no era él joven contra su hija de 18 años que podía hacer con ella lo que quisiera, sino que ahora cada vez eran más jóvenes que él y que podrían en algún momento sublevarse contra este cerdo. Durante todos estos años el cerdo no dejó de hacer su vida, él estaba completamente tranquilo y feliz, se iba de vacaciones tranquilamente. En una de estas vacaciones se fue a Tailandia con otro matrimonio, él solo, no se llevaba a su mujer porque ¿para qué se llevaba a su mujer si solo era una señora óptima para tener a sus vástagos? Pero ya está, no quería nada más de ella. Entonces se quedaba la mujer cuidando de sus hijos y de sus nietos y él se iba a donde le daba la gana. En un mercadillo en Tailandia estaba ahí pues mirando unos vestidos que iba con su amigo y su amigo, al percatarse de que eran vestidos muy sexys y aparte muy pequeños, de una talla muy pequeña, y su mujer era una mujer más bien fuerte, pues le dijo de broma: ¿qué pasa? ¿Que es para tu mujer? Y él, sin ningún tipo de pudor, dijo: ¿qué va? Es para la otra. Cerdo de mierda, que era tu hija. Ni siquiera era la otra, era tu hija. Lo que hacía cuando se iba de vacaciones era, como era electricista, tenía mucha preparación, lo que hacía era poner un temporizador en la puerta para que al cabo de 2 semanas o de 20 días, si él no aparecía, esta puerta se abriese y al final podrían salir para que no muriesen ahí dentro. Pasaron los años, 24 años y medio, y cuando Kirsten tenía 19 años se puso muy enferma y Elizabeth le pidió, le rogó y le suplicó a su cerdo padre que por favor la llevase a un hospital porque si no se iba a morir. Esta cayó enferma, se desmayó, no se despertaba. Así que el cerdo, como era ya muy mayor Kirsten, con 19 años ya no era como el bebé, el gemelo bebé al que pudo incinerar en el horno. Dijo: uy, ahora si esta se muere, ¿cómo voy a poder sacarla de aquí sin que nadie me vea ni nada? Venga, pues la saco, digo que nos la ha dejado Elizabeth en la casa otra vez o un cuarto hijo suyo y ya está, no tengo ningún problema. Así que ahora comenzaría lo que os he contado al principio, que llamó a una ambulancia, la llevaron, vieron los médicos que en esta chica había cosas muy extrañas, no sabían darle un diagnóstico porque ni siquiera sabían cómo podía tener estos problemas esta chica. Claro, lo que los médicos no se podían imaginar es que esta chica nunca le había dado la luz del sol, nunca había salido de 4 paredes en el sótano de una casa. Por fin llegó el 27 de abril de 2008, terminó esta pesadilla, este sufrimiento y este horror que vivieron Elizabeth y sus hijos, y al final Elizabeth contó todo lo que os acabo de contar ahora, pero con una grabación que duró 11 horas y pico, contando todas las atrocidades que le hizo el cerdo. Así que rápidamente arrestaron a Joseph y este al principio dijo que no se arrepentía absolutamente de nada, que lo había hecho por el bien de su hija porque se estaba desviando del camino y se estaba yendo con compañías de una moral cuestionable. ¿Tú eres alguien para cuestionar la moral de nadie? Porque eres el mayor cerdo que ha podido pasar, por lo menos por mis ojos, que yo haya podido tener información, eres el mayor cerdo, aunque hay casos terribles también, pero es que, no sé, esto me da muchísimo asco.
Y también dijo que no había amenazado nunca a su hija ni le había obligado a nada, que las relaciones habían sido consentidas y que él simplemente tenía dos familias, la de arriba y la de abajo, que no había hecho nada malo. Además, el cerdo dejaba a los hijos de Elizabeth, los que dejó subir arriba con su familia, les dejaba ir al jardín, cosa que a sus propios hijos no les dejaba, solo dejaba a sus hijos nietos, que les permitía muchas cosas que no dejaba a sus hijos. Y además les hacía fotos para luego enseñárselas a los pobres que vivían abajo, para como decir, mira lo que están viviendo vuestros hermanos, ellos están viviendo una vida más feliz, están jugando al aire libre, les está dando el sol, la lluvia, todo. Cuando salieron de este tormento, Félix, que era el hijo más pequeño, tenía 5 años en el momento en el que pudo salir. Es el que mejor reaccionó al exterior, no dejaba de mirar por la ventana del coche cuando le sacaron de allí, pero todos los demás lo tuvieron muchísimo más complicado. En este momento, cuando salió toda la luz, toda la sociedad austriaca se llevó las manos a la cabeza, dijeron que cómo podía estar ocurriendo esto, porque además solo 2 años antes había habido un caso muy similar del de Natasha Campus, no sé si lo conocéis, que es otra chica que estuvo secuestrada durante 8 años en otro sótano. A ella sí que la dejaban salir de vez en cuando al aire libre y pudo finalmente escaparse. Pero en solo 2 años había habido estas dos noticias tan terribles y decían que cómo podía estar ocurriendo eso en Austria. Es por ello que el gobierno y la fiscalía austriaca querían que hubiera una condena ejemplar. Pero el problema de Austria es que no puede haber penas acumulativas por todos los delitos que se cometen, sino que solo se podría cumplir condena por el delito más grave. Entonces decidieron que al principio que podrían condenarle por esclavitud, que era un delito condenado a 20 años de prisión. Lo que pasa es que esto les parecía obviamente demasiado poco tiempo, porque la pobre Elizabeth había estado 24 años y los otros hijos nietos habían estado 19, 18 y 5 años metidos ahí dentro sin poder ver en su vida la luz del sol. Así que decidieron que podrían condenarle por el asesinato del gemelo que incineró y que enterró los restos en el jardín, porque hubo médicos que dijeron que si hubiera tenido una atención médica sí que podría haber sobrevivido. Y esta sería una condena de cadena perpetua. En el juicio hay fotos de él tapándose con un archivador azul y es en plan, ¿qué haces que te tapas? ¿Te da vergüenza? Pues toma una foto, toma otra foto y toma otra foto. Que no se nos olvide nunca la cara de este monstruo horrible. Tal y como la policía había prometido a Elizabeth que no volvería a ver a su cerdo padre, no tuvo que ir al juicio, pero sí que pusieron la grabación de 11 horas que os he comentado al jurado para que pudieran ver todo lo que le había hecho el cerdo. El cerdo al principio, antes de que pusieran esta grabación, se declaraba culpable únicamente o reconocía únicamente los delitos de secuestro, de incesto y de violación, pero no reconocía ni el de esclavitud ni el de omisión del deber de socorro del gemelo. Pero cuando escuchó toda la grabación de Elizabeth de estas 11 horas, decidió reconocer todos los delitos y declararse culpable de todos ellos. Gracias. Además, fueron muy polémicas varias declaraciones que hizo este asqueroso, que dijo que él había nacido para violar y que dieran gracias que no había comenzado antes, porque se había estado privando muchísimo de todas sus fantasías que tenía durante muchos años y que luego ya al final dio rienda suelta a todas sus atrocidades. Ahora el cerdo tiene 89 años, tiene demencia senil, sus abogados están solicitando que por favor se le ponga en libertad por esta enfermedad, a lo que los jueces han dicho que de ninguna manera este cerdo va a salir solo porque tenga demencia senil, que encima está olvidando todas sus fechorías, que bueno, le da igual olvidarlas o no, porque él no se arrepiente absolutamente nada, aunque luego dijera que sí para intentar tener menos condena, me da igual, pero no se arrepiente absolutamente de nada, entonces le da igual recordar lo que no. Pues mira, casi mejor que lo olvide, porque seguramente él en su celda tranquilamente revive todos estos momentos y encima seguro que le gusta. Así que mira, mejor que lo esté olvidando todo, porque ya que no te vas a arrepentir de nada. Cuando salieron de su encierro, tanto Elizabeth como sus hijos, como Rosemary, que supuestamente no se había enterado absolutamente de nada nunca, no había sospechado nunca nada. La verdad es que creo que esto no puede ser posible, que esta señora al final, por miedo, por sumisión a su cerdo marido
y tal, pues decidió hacer oídos sordos, mirar para otro lado, pero bueno, el caso es que ella siempre ha dicho que nunca supo nada, nunca se enteró de nada y recibió también, cuando se enteró de todo, atención psiquiátrica, psicológica, tanto para ella como para Elizabeth y sus hijos. El gobierno austriaco les ha puesto una vivienda para ellos, están recibiendo también una paga y a día de hoy no sé si siguen teniendo estos servicios psiquiátricos y psicológicos. Entiendo que sí, porque yo creo que en la vida se van a poder curar de todo lo que han vivido durante tanto tiempo, pero al menos pues están siendo cuidados. Tienen en la casa donde viven, lo único que también solicitaron que no hubiera ni puertas ni sótano, y están siendo videovigilados las 24 horas del día. Además, la policía pasa con regularidad para comprobar que todo es correcto, que todo está bien y que esta familia no va a volver a sufrir ningún tipo de horror, de terror, como que ya han vivido suficiente. Y por último os cuento lo que os he dicho al principio, que el cerdo, cuando ya todo pasó en prisión, él contó que cuando se fueron a vivir su mujer y él a la casa de su madre, que su madre todavía vivía hasta que murió en 1984, la encerró en el piso de arriba en una habitación, tapió todas las ventanas para que su madre nunca pudiera ver la luz del sol. Además, estoy segura de que seguramente haría cosas como hizo con su hija, y así la tuvo encerrada. Hay fuentes que dicen que fue durante 10 años y fuentes que dicen que fueron 20. No lo sabemos, pero el caso es que esta señora murió en 1984, es otra señora que no me da ninguna pena, así que bien encerrada está. Pero el cerdo nunca pagará por esto tampoco, y supuestamente Rosemary tampoco supo nada de este secuestro a su madre, a su suegra, a la suegra de Rosemary. No se percató de que no volvió a verla, de que habían tapiado las ventanas, de que no comía, de que no se duchaba, de que no hacía sus necesidades en el baño. Me cuesta muchísimo creerlo, así que no me lo voy a creer. Y con todo esto termina el caso de hoy. Lo siento porque es un caso muy duro y aún así espero que os haya gustado, si es que se puede decir así. Seguidme, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Adiós!